entonces en Dame el Poder. Buenas tardes a todos con Rodolfo Terraño. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad frente a la vuelta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno se hace muchas preguntas, ¿no? Si en realidad hay un vacío de poder, ¿qué puede pasar en el momento que se asuman las funciones del Ejecutivo a media máquina? Un hombre que ha tenido tanta experiencia como jefe de gabinete y en tantos otros cargos, nos puede decir desde adentro del poder qué puede ocurrir y cómo se vive en estos casos. Naturalmente un gobierno necesita liderazgo y también necesita liderazgo sustitutivo, para el caso de que quien lidera tenga una incapacidad temporal o permanente. Ahora, creo que hay que tener cuidado en la evaluación de cuánto poder tiene el poder. El poder político me refiero. Me parece que por una tradición caudillista, en la Argentina sentimos que la vida depende de quien está al frente del Estado, ¿no? Que nuestra economía, que todo, que nuestras relaciones sociales y, por supuesto, una cuantificación es una arbitrariedad, pero para dar una idea, yo creo que el gobierno como tal, un gobierno como tal, influye más o menos en 15% de la vida de cada uno, ¿no? Existen las restricciones que no se cuentan. Hay restricciones históricas, restricciones políticas, restricciones económicas, restricciones externas. Uno se tiene que mover dentro de ese ámbito, ¿eh? Y se exagera mucho el poder y se piensa que una sola persona es la que gobierna todo. Naturalmente, un gobierno, para administrar bien ese 15%, y para influir y para crear situaciones necesita homogeneidad, y no hay homogeneidad sin liderazgo. En realidad hay muchos problemas por resolver y hay algunos que se van a poder resolver en los próximos 2 años y otros no tanto. A media máquina, ¿cuáles van a ser posibles resolver y cuáles no? Ante todo, aunque el plazo sea largo, hay que empezar ya. Y se va avanzando. No es que, por ejemplo, si uno tiene que resolver el problema de la inseguridad, el problema creciente del narcotráfico, el problema de los subsidios, el problema de la inflación, no es que lo pueda resolver de la noche a la mañana, pero cuando va avanzando, cuando van reduciéndose los índices de esos problemas, ya se empieza a experimentar el alivio. No es que tomás una política, la pones ahora y es como un depósito a plazo fijo que lo vas a cobrar dentro de 5 años, 6 años, porque si no es muy desalentador pensar eso. Ahora, se puede resolver hoy o lo puede resolver el próximo gobierno inmediatamente el problema de la inseguridad, habiendo llegado a este punto, pero por una multiplicidad de factores, porque la inseguridad tiene que ver con la distribución del ingreso, con la educación, con la ley penal, con la ley procesal, con el comportamiento del Congreso, con la policía, con la justicia, con la organización carcelaria. Todo eso no se puede resolver de la noche a la mañana, pero si se empieza en cada uno de esos campos, por supuesto vamos a estar mucho mejor dentro de 2 años y mucho mejor después. Entonces hay que tener sentido de urgencia por el largo plazo. Urgencia por empezar ya y por hacer todo lo posible. En materia de delincuencia, yo no veo que se esté haciendo eso y me parece que esa es una de las cosas que habrá que enfrentar en estos 2 últimos años del actual periodo de gobierno. ¿Y a quiénes habría que cambiar según su criterio en el Ministerio o los confirmaría a todos si usted estuviera en el Ejecutivo? Bueno, en virtud de los resultados no creo que confirmara este gabinete, pero tampoco es una cuestión de cambiar de personas, sino se cambia de políticas, ¿no? Y es muy complejo esto. Por ejemplo, en materia de desigualdad social, que es uno de los factores condicionantes, hace falta una reforma tributaria muy compleja, y en materia de organización policial hace falta una reformulación muy importante, y en todas las áreas. Entonces creo que es una tarea múltiple y por supuesto tiene que haber gente capacitada, honesta y con fuerza, con capacidad de hacer, ¿no?
Me parece que en la mayoría de los casos hasta ahora no hemos tenido eso. ¿En los ministerios? ¿En estos ministerios? En los ministerios sobre todo porque, de nuevo, así como un gobierno en general necesita liderazgo, pero el liderazgo no es todo, en un ministerio también. Quien conduce tiene una importancia, pero no es que pueda hacer lo que se le dé la gana. Bueno, es evidente que no van a cambiar a todos los ministros, así que según su hipótesis no van a poder resolver nada. Bueno, pero insisto, se trata de articular una política que un ministro la puede llevar adelante mejor o peor. Pero, por ejemplo, usted me preguntaba sobre si hay un gobierno a media máquina, si hay un vacío. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Son varios años. Ha habido un liderazgo, ha habido una conducción. ¿Y quién puso esos ministros? ¿Quién mantuvo esos ministros? Entonces, ahora hay que corregir. ¿Va a ser capaz el actual gobierno de corregirlo? ¿Va a influir el hecho de que estos son los 2 últimos años? ¿Va a influir el resultado electoral reciente? ¿Va a influir la necesidad de proyectar históricamente una imagen? Todo eso son preguntas para ver si hay un cambio realmente en la actitud. Pero los problemas, insisto, son difíciles y se pueden agravar. Por ejemplo, la inflación. Nosotros no somos conscientes de esto, ¿no? Estamos en un club muy poco digno, porque los únicos países que tienen alta inflación en el mundo hoy día son el Congo, Eritrea, Bielorrusia, Argentina, Venezuela e Irán. No nos damos cuenta de esto, es un problema que además se agrava. ¿Qué ocurre? Hay otro problema, que es el retraso cambiario, que se está tratando de corregir de a poquito. Si uno trata de corregirlo como debería ser, aumenta la inflación. Entonces, estas son cosas que necesitan un manejo muy, muy fino. Esperemos que la presidenta hable menos en este periodo y conduzca más, aunque sea a media máquina. Cuando uno fija claramente las directivas, las políticas, puede trabajar menos y puede hacer mucho menos discursos y ayudar a que se comience a resolver varios problemas. Hay temas que son muy preocupantes, que ya hemos visto investigaciones que están saliendo fuertes a la luz sobre el tema del narcotráfico. Para eso se necesita voluntad política. Por supuesto. ¿Usted cree que la va a haber? No lo puedo pronosticar. Me parece que hasta ahora no ha habido la suficiente voluntad, porque digamos, no hay una política migratoria seria, no hay un sistema de inteligencia aplicado eficientemente a esto. Hay también una vinculación con la delincuencia. A mí me pasó algo muy curioso para mí. Fui a visitar una villa miseria y me encontré con que las casas dentro, todas estaban enrejadas y una suerte de mercadito tenía rejas y una ventanita como tienen las farmacias en la noche. Y pregunté qué era lo que pasaba y un habitante de la villa me dijo: lo que pasa es que antes se iba a robar afuera, ahora te roban dentro. ¿Y sabes quiénes te roban? Te roban los chicos que consumen, porque los que les proveen los convierten en repartidores, en minoristas. Entonces tenemos el problema de la droga acá, en la Villa Miseria. Nosotros fuera tenemos la idea de que ese es la cueva, el origen, pero no es así, está afectando todos los sectores sociales. La investigación me parece que es muy débil, la acción me parece que es muy débil y creo que el Poder Ejecutivo, el Congreso y la justicia tienen que adoptar una actitud mucho más fuerte, porque esto comienza así y sabemos cómo termina. Termina en Colombia. México. Claro. ¿Está preocupado con eso? ¿Cómo no vas a estar preocupado? Es decir, que eso es mucho más grave que la delincuencia común, con todo lo grave que la delincuencia común. Eso es un factor que corrompe absolutamente todo. ¿Sí? Corrompe el poder, corrompe la juventud, corrompe la economía. Es uno de los males más serios que tienen que enfrentar nuestras sociedades hoy día. Con respecto a la economía, en caso de que tomen algunas medidas, va a afectar a la gente. No sabemos exactamente porque no se anunciaron, pero se barajan distintos rumores.
¿Qué es lo que habría que hacer en forma inminente para la inflación y todos los demás temas que acaba de decir? Hay, por supuesto, cuando uno tiene que reducir los medios de pago, porque en eso consiste combatir la inflación, hay perjuicios. Pero hay cosas que no han de ser tan dañinas como, por ejemplo, suprimir el gasto político. Es muy raro ver en un país que haya todo el día fútbol y el fútbol dedicado a la propaganda del gobierno. Es muy difícil. Los costos que tiene eso son muy altos. El gasto político, en todos los órdenes, ejecutivo, legislativo también, pero principalmente en el ejecutivo y en todo lo que es la propaganda oficial, es algo que se puede reducir y que creo ayudaría bastante. Luego, una disminución selectiva de los subsidios, porque estamos subsidiando también el consumo de los ricos, el consumo de zonas ricas. Entonces hay una erogación en subsidios muy alta. Esto no va a resolver todo el problema, hay una desaceleración. También creo que hace falta terminar con la legislación de emergencia y la delegación de poderes. Porque, ¿qué es un presupuesto? Y la manera de cumplir un presupuesto tiene mucho que ver con la inflación. Un presupuesto es algo que se hace para cerrar por un año la puja de sectores. Usted tiene un ministerio, el otro tiene un ministerio, todos necesitan más dinero, pujan. En un momento se cierra. Señores, hasta aquí, usted se tiene que arreglar con tanto, por un año usted se tiene que arreglar con tanto. ¿Qué hace la ley de emergencia y los poderes delegados? Dejan abierto. La puja continúa. Y no solo continúa la puja, continúa la arbitrariedad. El presupuesto constitucionalmente es una facultad exclusiva del Congreso. Para aumentarlo, por ejemplo, hay que pedirle permiso al Congreso. Hoy día eso está en el Ejecutivo, eso también ha alimentado mucho el gasto. Entonces no se trata solamente de tomar medidas que puedan afectar a la gente en cierta forma, se trata de también que el gobierno se ajuste el cinturón. ¿Usted cree que el gobierno acusó que perdió en varios distritos de la manera que perdió? ¿O como que acá no pasó nada? No creo que íntimamente sienta que perder 4 millones de votos, que perder las principales provincias del país sea algo que no tiene consecuencias. Bueno, habrá una política de al mal tiempo buena cara, es decir, de tratar de explicar, bueno, en el orden nacional, si sumamos todas las provincias, tomemos más votos, tenemos todavía las mayorías parlamentarias, bueno, tomar impulso, pero no creo que íntimamente. Bueno, por lo pronto ya está asistiendo a una interna que fractura el poder político, ¿no? ¿Cuál interna? La lucha por el 2015, por la sucesión. Ya. Bueno, si llegan a ir divididos dentro del peronismo varios candidatos, que es lo que parece que no van a ir internas, va a pasar, ¿no se favorecen los partidos opositores, Unión Cívica Radical, PRO y demás, para el acceso al poder en la presidencia? Nos favorecemos si sabemos actuar bien. Porque hay que tener en cuenta que hay dos factores que podrían favorecer una forma de continuismo. Uno es la primaria y otro es la doble vuelta. Entonces, si los partidos opositores que tienen coincidencias básicas son capaces o somos capaces de armar un proyecto que precise estas cosas que usted me está preguntando, y tenemos coherencia en decir, vamos a hacer esto con la delincuencia, vamos a hacer esto con el narcotráfico, vamos a hacer esto con la inflación, y hay unidad suficiente, yo creo que se puede discutir con muchas posibilidades el 2015. Yo escuché rumores, que no puedo precisar de quiénes, pero sí comentarios y preocupaciones de la gente de que en este gobierno, por más que tiene que haber un recambio, como que hay gente que no se quisiera ir. Bueno. ¿Usted se imagina una transición ordenada de ceder el poder?
Mire, que no se quiera ir. No sé, no me diga que no lo escuché porque eso es un rumor. No. Hay gente como que está atornillada y que no va a ser tan fácil que se vayan. O sea, no entiendo tampoco los rumores. Bueno, no. Pero sí me preocupa. No se trata de querer, sino de poder. Si yo querría gobernar, sí, bueno, yo querría. Pero ¿cómo hago? Otro podría decir, yo querría seguir gobernando. Y sí, pero... A mí me lo dijo gente, muchos periodistas. ¿Pero qué? Pero yo no tengo ninguna duda. Que ha tenido cargos, candidatos importantes. ¿Sí? Bueno, como que hay un... Pero que no se quiere... Miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? A eso, a que no sabemos de qué manera puede haber, si tiene que haber un recambio y cómo va a ser y si se va a hacer. Eso es un complejo de inferioridad, realmente. El que piensa eso es porque no tiene confianza en sí mismo, porque no tiene confianza en la evolución de la sociedad. ¿Cómo va a pensar que alguien, porque se quiere quedar, se va a quedar? Eso, yo no entiendo. ¿Quién puede pensar eso realmente? ¿No lo escuchó? Sí, bueno, pues escucho como tanta... que el afán de poder, ya después de 10 años, es difícil soltarlo, ¿no? El afán de poder. Hay que tener condiciones para retenerlo. También la oposición tiene afán de poder y no ha llegado. Eso no es el afán. El afán es muy importante cuando uno tiene el poder para mantenerlo, para cohesionarlo, para utilizarlo en el buen sentido. Hace falta afán de poder, pero cuando uno lo tiene, cuando se le terminó. En realidad, este gobierno está, yo diría, tomando de su propia medicina. O sea, es el primer gobierno que tiene que solucionar los problemas que generó en estos 10 años. ¿En realidad los va a solucionar? ¿Los asume? De todo esto que acaba de hablar, la realidad, ¿cuál es? No creo que sea el único gobierno que tenga que solucionar problemas que creó, porque muchas veces los gobiernos crean problemas. Sí, pero después de los 10 años se fueron todos, de una manera o de otra. Y este gobierno también se va a ir después de 10 años. 12. Pero, bueno, 12, está bien. Pero creo que lo que ocurre es que ha creado problemas muy graves, desperdiciando una oportunidad única, la oportunidad que en un siglo no ha tenido la Argentina. Y esto, los subsidios indiscriminados, esto, el haber provocado una inflación que era absolutamente evitable, esto de haber no tenido la suficiente energía y decisión para combatir delincuencia y narcotráfico, son problemas que sin duda requieren una urgencia que... Yo solo pienso que hay una posibilidad, que es la posibilidad de que el gobierno, su presidenta, quieran tener una trascendencia histórica y que no se vayan de una manera que los muestre derrotados, impotentes. Creo que la idea de tener un final feliz puede ser un factor psicológico, si usted quiere, que nos ayude. Gracias por haber estado acá. Después de la pausa vamos a hablar de la preocupación, tal como anunciamos en la promo de este programa, de los ruralistas con respecto a la posibilidad de que aumenten los impuestos, ya que en la ley de presupuesto inminente, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias, esto a partir de una ley fiscal puede llegar a ocurrir. Después de la pausa, Héctor Tristán, consejero de la Bolsa de Cereales aquí en Estudios. Ya volvemos, ¿no? Aquí estamos entonces con Héctor Tristán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, Elizabeth. Bueno, preocupación de los ruralistas, varias reuniones, intento de ver a ver cómo se analiza esto. ¿En qué situación está esta aprobación de la ley del presupuesto y en otras provincias también, en la cual no es exactamente suba impositiva, pero sí una reforma o una adecuación que haría que terminen pagando más impuestos y por eso están preocupados? Lógico. Sí, se le puede dar distintas denominaciones. Scioli ha dicho, si bien tiene allí algún problema aparentemente con Massa en la aprobación de una modificación, él está diciendo que no habría modificación impositiva, sino simplemente una revalorización del valor de los predios para aplicar el impuesto inmobiliario. Bueno, con lo cual finalmente la presión en términos económicos en el bolsillo del contribuyente es la misma. Te suben la base, aunque se mantenga la alícuota, el efecto es el mismo. Efectivamente, la preocupación es importante porque no solo es el tema impositivo el que está en juego, y además porque es un tema reiterativo, el incremento impositivo.
Cuando se habla de presión impositiva, uno debería ponerlo en porcentajes, para decir, bueno, efectivamente existe, es un eslogan de tipo sectorial. Si uno toma el año 1996, en términos de presión fiscal nacional, era el 17,5%. Y hoy estamos en el 32%. Incluso si tomáramos el 2000, antes de la crisis, el año 2000, estábamos en el 22%. Ahora después vamos a ir al tema, pero digo, para poner un marco numérico. Si lo tomamos en términos de América Latina, éramos el tercer país en presión fiscal efectiva. Hoy somos el número 1, superamos a Brasil. Y tenemos el récord, que es actualmente algo así como el 36,9% de presión fiscal impositiva efectiva en términos tanto nacionales, provinciales como municipales. Entonces, por supuesto, en el sector agropecuario, que es también víctima de este mismo fenómeno, hay, por supuesto, preocupaciones, porque son varios los problemas que confluyen. Uno de ellos es el tema impositivo, el otro es el atraso cambiario, problemas de infraestructura, conocemos los problemas severos que hay en el trigo, en el caso del maíz, en el biodiesel, en términos de soja. Entonces, la suma de estos la suma de estos problemas lleva a una preocupación concreta. ¿Cuál es la magnitud del porcentaje de los incrementos ahora previstos en la ley? No, en el término de provincia de Buenos Aires, lo que ha dicho Scioli es, digamos, y en términos de la ley en discusión, no existe un incremento en términos porcentuales. El incremento es en términos de aumento de la base imponible. Es decir, si yo te aumento el valor de por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario, te aumento el valor de un campo, como te decía al principio, no importa que yo no te modifique la alícuota, es decir, el porcentaje que multiplico por la base, te aumento la base. Por lo tanto, el impuesto... Pasado. Sí, claro. Y viene aumentando de forma sucesiva. ¿Y qué van a hacer? ¿Los van a pagar? ¿Los productores o qué se enteró? Sí, bueno, lo que están haciendo lo que se están planteando son reuniones zonales y movilizaciones. Pero yo no creo que existan paros, yo creo que hoy el paro en sí mismo ha perdido la contundencia política que tuvo en el 2008, cuando la crisis de la 125. A través de las distintas formas de comunicación, los medios van a expresar, el sector va a expresar su incomodidad. Porque además esto tampoco es un problema que atañe a la provincia de Buenos Aires, que es porque estamos hablando, va a pasar lo mismo en la provincia de Santa Fe, va a pasar lo mismo en la provincia de Córdoba. Y cuando queremos acordar, estamos hablando que estas 3 provincias más la ciudad de Buenos Aires están cerca del 80% de la presión fiscal provincial, con lo cual estamos hablando de un efecto de una gran magnitud. Usted está dando una actualización agropecuaria en la bolsa de cereales. Así es. O sea que la gente puede asistir a estos cursos para capacitarse para enfrentar esta situación. Para poder informarse, por lo menos. No, yo creo que el término de enfrentar es en términos de entender. Entender. Claro, porque enfrentar el problema impositivo, yo oía el invitado anterior, no solo es un problema técnico, es un problema también político. Porque nosotros, si nos planteamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene un problema con la ley de coparticipación federal. Totalmente, lo decimos siempre en este programa. Claro. Tenía un 25% y hoy tiene un 19,5%. Tiene el 45% de la población. Y así podemos incluir una cantidad de variables más. Existe la necesidad de un cambio tributario absoluto y general. En 2 cifras, para no cansar la audiencia, pero para tomar magnitud. En Argentina existen 96 impuestos por persona, tomando los distintos estamentos. La Constitución del año 94, cuando se modificó, mandó dictar una ley de coparticipación federal, o sea, replantear una ley macro en el término de 2 años. Han pasado casi 20 años y esa ley no se ha dictado. Yo le agradezco haber estado acá. El otro día un economista decía acá en Estudios que en caso de que se apliquen más impuestos puede llegar a enfriarse la economía. Sí, absolutamente. Que no es un dato menor. Absolutamente. Gracias, al contrario, doctor, por haber estado acá. Lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí.